Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. Lucas capítulo 7. La anterior semana estábamos hablando acerca de si Jesús realmente hallará fe en esta tierra, en esta iglesia, en este país. Y creo que fuimos desafiados a pensar en dónde realmente está nuestro corazón. Porque con la historia del centurión nos dimos cuenta que esta es una historia de un hombre que tenía una fe que estaba puesta solamente en Jesús. Y vemos en el texto de Lucas capítulo 7, del 1 al 10, que es una fe que dejó a Jesús maravillado. Y hoy día leíamos en Hebreos capítulo 11 que incluso en el Antiguo Testamento no eran las obras las que a ellos les mantenía bien delante de Dios. No era el hecho de que Abraham se comportaba bien o Noé se comportaba bien o estas personas que están en Hebreos 11 de alguna manera hallaron favor delante de Dios a causa de su buen comportamiento, sino que nos dice a causa de su fe, a causa de la confianza que ellos tenían en su Dios, a causa de la confianza que ellos tenían de que su Dios es fiel para cumplir la promesa que Él les había hecho. Y nosotros también debemos entender como creyentes que aunque la primera característica de una fe que maravilla a Jesús es una fe que viene de un corazón necesitado de Jesús, que eso fue lo que vimos la anterior semana, ¿no es cierto? Una fe que maravilla a Jesús es una fe que viene de un corazón necesitado de Jesús. Necesitamos entender también que esta fe no puede ser producida directamente por parte del hombre. Es decir, es una fe que viene de Dios y que Dios la pone en el corazón del ser humano. Por esto en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el apóstol Pablo dice, y esto no es de vosotros, no es algo que ustedes lo producen en el corazón, no es algo que viene de parte de ustedes, sino que es un regalo de parte de Dios. Esa es la característica de una fe que realmente maravilla a Jesús, una fe que realmente es verdadera, una fe que viene y nace en Dios. Y por eso en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver la fe de este centurión, de un hombre que uno no tendría la esperanza que tiene una fe que maravilla a Jesús porque era un hombre gentil, era un romano, era alguien que no se esperaba que en su corazón haya fe. Pero vemos que de un corazón necesitado por Jesús hay una fe que maravilla a Jesús. Y la anterior semana nos quedamos en el segundo punto, en el cual esta fe que maravilla a Jesús es una fe que obra con acciones de justicia. Una fe que obra con acciones de justicia. En el versículo 3 nos dice que cuando el centurión, Lucas capítulo 7, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Muy importante. Recuerdan que leíamos en Mateo que el siervo era alguien que estaba paralítico, postrado y atormentado. O sea, no era, como decíamos la anterior semana, no era una gripe, era una enfermedad bastante grave. El centurión envía a los ancianos de los judíos, y es muy importante que él especifica, Lucas, que fueron unos ancianos de los judíos, rogándole a Jesús que viniese y sanase a su siervo. Acá observamos el amor del centurión por su siervo. Observamos esa característica de una fe que realmente está maravillando a Jesús, que pone la vida del siervo como más importante que la del centurión. Y el centurión envía a estos ancianos. Y en el versículo 4 nos dice algo muy importante. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole. Es decir, estos hombres vienen donde Jesús y vienen apurados,
vienen con urgencia. Es decir, ellos saben que Jesús necesita saber esto a causa de lo que este centurión representaba para ellos. Y nos dice que ellos vieron a Jesús y le dijeron: es digno que le concedas esto. Es digno que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vamos a orar. Amado Señor, rogamos de su dirección, rogamos que su palabra habla a nuestro corazón. Rogamos, Padre, que su Espíritu Santo use esta palabra para cambiarnos, para corregirnos, para animarnos, para amonestarnos, para aconsejarnos. Por favor, Señor, haga esta obra que solamente usted puede hacer con su palabra, que es viva y que es eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá vemos algo muy importante, ¿ok? Porque la fe que maravilla a Jesús es una fe que obra en justicia. Pero acá es interesante la perspectiva que los ancianos de los judíos traen a la ecuación. ¿Por qué? Porque los ancianos de los judíos están trayendo una perspectiva que no es ajena a nosotros. Es decir, ¿cuál es el fundamento de nuestra relación con Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como creyentes? Es decir, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de las obras de justicia? ¿Por qué como creyentes estamos llamados a tener no una fe muerta, sino una fe viva que se ve reflejada en buenas obras? Y acá hay un contraste muy grande entre dos sistemas, ¿ok? Dos sistemas muy importantes. El que basa su relación con Dios en las obras, y los que basan su relación con Dios en la fe únicamente. Y aquí hay un contraste muy grande en el fundamento de la relación con Dios. Primeramente vemos a los ancianos de los judíos que basaban su relación con Dios ¿en qué? En sus obras. Es decir, la aceptación delante de Dios se percibe como el resultado ¿de qué? Del cumplimiento de la ley de Moisés y del cumplimiento de las tradiciones rabínicas. Es decir, acá lo que le hizo apto o merecedor al centurión de que Jesús vaya donde él es que estas dos cosas claves. Ama, dice acá, que ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Desde la perspectiva de la religión de obras, este hombre se merecía que Jesús vaya a visitarlo. ¿Por qué? Porque este hombre ha demostrado que hizo algo por Dios. Entonces, en ese caso, Dios necesita hacer algo a cambio por él. Pero nosotros como cristianos bíblicos entendemos que la aceptación delante de Dios se obtiene solamente y únicamente por la fe en ¿qué? En Cristo Jesús, no por el cumplimiento de la ley. ¿Okay? Los ancianos de los judíos tienen esta perspectiva. Hey Jesús, tú le debes algo al centurión. O el hecho que nosotros le debemos algo al centurión, Jesús nos hace venir con urgencia para que tú le pagues de regreso lo que él ha hecho por nosotros. Entonces hay una fuente diferente en cuanto a la relación con Dios. Hay un fundamento, diferente de la relación con Dios. Hay una fuente diferente de justicia. Hay una fuente diferente de justicia. Es decir, la justicia para los ancianos de los judíos era considerada como algo que el hombre produce por sus acciones y ¿qué? Y por sus méritos. Algo que el hombre produce por sus acciones y sus méritos. Es decir, ¿cómo puedo ser justificado delante de Dios? Y algunos dicen es por las obras. Mientras más obras haces, más justo es delante de Dios. Y por eso vemos que en Filipenses capítulo 3, versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo dice, si alguien tiene de qué jactarse en la carne, ese soy yo. O sea, si alguien tiene de qué jactarse de buenas obras, ese soy yo. Porque él decía, yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Pero al final él dice, todo esto lo tomé como basura, porque todo eso no servía para justificarlo delante de Dios, para declararle justo delante de Dios, para permitirle ser aceptado delante de Dios como un hombre perfecto. Sino él dice, es Cristo Jesús
mi justicia. Y por eso, como creyentes bíblicos, nosotros entendemos que la justicia que nosotros tenemos es imputada por Dios al creyente. Es decir, la justicia que nosotros tenemos, al igual que la fe que está en nuestro corazón, viene de parte de ¿quién? De Dios, puesta en nosotros a través de la obra de Cristo Jesús. Si yo puedo acercarme a Dios y puedo ser declarado justo delante de Dios, no es porque yo he hecho lo suficiente para ganarme ese favor, sino que esa justicia está basada en la obediencia de Cristo Jesús y en su sacrificio en mi lugar. Hay un contraste muy grande entre los dos sistemas. Por eso los ancianos de los judíos dicen: hey Jesús, Él se merece que tú le ayudes. Él se merece que tú vayas con Él. Esta religión del merecimiento, es decir, si yo hago las suficientes obras, si no soy lo suficiente malo, es decir, con que sea menos malo que el asesino que está en la cárcel, yo sé que tengo justicia. Y el Señor Jesús dice: no es así. Por ejemplo, en cuanto al papel de la ley, ¿cuál era la función de la ley? Los judíos veían la ley como el camino para ser justificados. Es decir, cumplían la ley como requisito para la salvación. Y por eso es que existían los fariseos, y Jesús les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ustedes dicen que la salvación es por obras, por cumplir la ley, pero ustedes están incumpliendo la ley. Ustedes están rompiendo la ley, son culpables de la ley. Y por eso Santiago dice: si tú incumples en un punto de la ley, eres culpable absolutamente de toda la ley, porque Dios es completamente santo y Él es completamente justo. Entonces los ancianos de Israel dicen: Él se merece, Jesús, que tú vayas, porque Él tiene una justicia, porque Él tiene un entendimiento de que Él necesita cumplir la ley, aunque no sea judío. Igual Él es un temeroso de Dios que favorece al pueblo de Dios, en este caso al pueblo judío. Pero nosotros entendemos que la ley no puede salvar. Sabemos que la ley fue puesta para demostrarnos que nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador. Porque la ley dice: no mientes. Yo me doy cuenta que soy mentiroso. Y me doy cuenta que necesito un Salvador, porque soy pecador. Pero son dos sistemas contrarios. Son dos sistemas opuestos. Son dos sistemas que el uno salva y el otro condena. El uno te lleva al Padre, el otro te lleva al Padre de mentira, al infierno. Un sistema meritorio no te puede llevar al Padre que está en los cielos. Y no solamente hay una diferencia en cuanto al papel de la ley, sino una motivación para obedecer. ¿Ok? Es decir, los ancianos de los judíos están diciendo acá, debido a que el centurión hizo esto, entonces se ganó el favor de Dios. Entonces necesitas ir hacia Él y ayudarlo. ¿Ok? Se ganó el favor de Dios. Y mis hermanos, esto es muy importante. La religión por obras siempre dice: haz algo para que Dios te ayude. Ayúdate, que Dios te ayudará. Y mis hermanos, eso es una religión falsa. O sea, acá obedecen para ganar el favor de Dios y evitar el juicio de Dios. Pero el cristiano verdadero sabe que su obediencia viene de un corazón agradecido por la salvación ya recibida por gracia. Viene de un corazón agradecido, es decir, la obediencia es el resultado de una fe genuina, de una fe verdadera que descansa solamente en la persona, en el sacrificio, en la obra de Cristo Jesús. Acabamos de leer Efesios 2:9. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces es interesante que el centurión está haciendo algo y vamos a ver de qué corazón nace. Pero acá los que están trayendo una perspectiva que no es bíblica, ¿quiénes son? Los ancianos de los judíos. Muy importante darnos cuenta de esto. Porque luego nos vamos a ver que no es el centurión el que tiene esa perspectiva. El centurión nos va a demostrar cómo luce una fe realmente que maravilla a Jesús. Pero los ancianos nos están demostrando algo de mérito, algo
que podemos hacer nosotros para poder llegar a Dios. Y eso nos lleva al quinto, ¿no es cierto? Tenemos diferencia también en la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque la religión por obras no hay una seguridad completa. No hay una seguridad completa, es decir, ¿cuántas obras son suficientes para que Dios me acepte? ¿Cuántos años son suficientes para que yo pueda vivir y hacer buenas obras para que Dios pueda decir, eso es suficiente, aceptado, eres parte de mi reino? ¿Cuántas obras son suficientes? ¿Cuántos años son suficientes? Abraham vivió más de 100 años. Y la Biblia nos dice que su fe le fue contada por justicia, no sus obras. Su fe le fue contada por justicia, no sus obras. Mis hermanos, la religión de la salvación por obras, por mérito, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Pero como creyentes nosotros entendemos que nuestra salvación es segura porque descansa en ¿quién? Descansa en la obra de Cristo Jesús. No en nuestra actuación, no en algo que nosotros producimos, sino nuestra salvación es tan segura porque descansa en Dios mismo. Porque descansa en Dios mismo. Por eso es que hay una gran diferencia entre el objeto de la fe. La religión por obras tiene una confianza en su propia obediencia. La religión por obras tiene una confianza en su propia obediencia. Pero entendemos que el cristianismo bíblico tiene una fe completa en la persona y en la obra de Cristo Jesús como su único mediador. Por eso 1 de Timoteo 2:5 dice que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y vemos que Cristo está acá predicándoles a ellos el camino de salvación. Les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero la religión por obras sigue diciendo, si yo hago lo suficiente, si yo confío en que puedo esforzarme lo suficiente, tal vez yo puedo ser salvo. Y eso nos hace pensar mucho acerca de nuestra propia fe. Es decir, es una fe falsa que sigue descansando en nuestros propios esfuerzos. Es decir, si uno de nosotros cree que puede portarse lo suficiente bien para que Dios lo salve, mis hermanos, están engañados. Porque su fe está descansando no en Cristo Jesús, está descansando en sus esfuerzos. Y por eso la última cosa es que hay una gran diferencia entre el orgullo y la humildad. ¿Por qué? Porque el que piensa que la salvación es por obras, tiende a producir orgullo espiritual. Porque dice que yo creí en Dios. Yo hice esto por Dios. Yo serví por esta razón a Dios. Es decir, si debería haber un trofeo, debería ser para mí. Agradeciéndole a Esteban por ayudar a Dios. Pero no. La salvación verdadera produce humildad en el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque reconoce la total dependencia de la gracia de Dios para su salvación. Entonces hay un contraste muy grande entre los dos sistemas. Y les pregunto esta mañana, ¿qué tipo de fe tienen ustedes? ¿Están creyendo en un sistema de obras para su salvación? Porque déjenme decirles, aunque vivan 500 años, nunca van a ser suficientes obras para cubrir y para quitar el pecado que está en su corazón. Y mis hermanos, los ancianos de los judíos dicen, Él se merecía, ¿ok? Él se ha ganado el favor de Dios. Y por eso en el versículo, en Lucas capítulo 7, versículo 5 dice estas dos cosas, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y ahora pasemos al centurión, porque acá vemos el corazón del centurión. Vimos el corazón de los ancianos de Israel. Pero ahora nos dice que el centurión hizo dos cosas muy lindas que yo creo que son el reflejo de alguien que tiene una fe que maravilla a Jesús. Primero, amor. Esto es muy importante, amor. O sea, ama a nuestra nación, dicen ellos. Ellos se ven como que Él nos ama a nosotros. Pero lo que vamos a aprender después es que el centurión ama a la nación de Dios es porque ama a Dios primeramente. Y lo vemos eso reflejado en la petición del centurión. Vayan, por favor, y traigan a Jesús
a mi casa. Hay un amor de parte del centurión hacia el pueblo de Dios. Si ustedes recuerdan, los judíos odiaban a los gentiles y los gentiles odiaban a los judíos. La historia nos dice que los romanos creían que los judíos eran una raza inmunda, los acusaron de supersticiosos, les acusaban de adorar animales, les acusaban de ofrecer sacrificios humanos. Ellos decían que los judíos, eran personas que odiaban a la humanidad. Había una pelea tan viciosa entre los judíos y entre los gentiles, en todas las partes que ellos se encontraban, donde se llevaron guerras a causa de este odio. El judío, ¿qué decía del gentil? Es un perro. Es impuro, es inmundo. No les dejaban entrar al templo. Eran personas que ellos ni siquiera entraban a la casa de un gentil para no contaminarse. Pero ustedes ven el corazón del centurión. Viene de un corazón que realmente tiene una fe que maravilla a Jesús. Viene de esta palabra, ¿no es cierto? Agapao, que es este amor alto, este amor más noble. Este amor que realmente sobrepasa toda barrera. Este amor que realmente nace de Dios mismo. No es un amor emocional, es un amor de la voluntad. No es el amor que de alguna manera comienza y luego se apaga, sino es un amor que es persistente, un amor que es consistente. El centurión entendió algo acerca del pueblo de Dios. Es interesante esta parte. Y yo creo que lo que el centurión entiende es que de este pueblo va a venir el Mesías. Por eso es que él sabe que necesita amar, aunque ellos no están haciendo nada para ser amados. ¿Entendemos esto? O sea, el pueblo de Israel, los ancianos de los judíos, los romanos, ninguno de ellos está haciendo algo para ser amado realmente. Pero el centurión demuestra una fe que maravilla a Jesús a través de ¿qué? De escoger amar en lugar de odiar. ¿Le recuerda Lucas capítulo 6? Amar a vuestros enemigos, orar por los que les persiguen. Hablen bien de los que les maldigan. Y comenzamos a ver a este hombre que aunque alrededor de él hay una fe falsa, hay una religión meritoria, el hombre ha entendido lo que realmente significa seguir a Jesús, lo que realmente significa buscar a Jesús, lo que realmente significa poner la fe en este hombre que va a venir, en este Jesús. Y él ama a un pueblo que no se merecía ser amado. Es hermoso esto, ver el reflejo del amor del Padre por sus hijos, ¿no es cierto? Es decir, ver el amor de Dios por un pueblo que es tan rebelde. Pero el centurión escoge amar. Y segundo, no solamente dice que los amó, sino que les construyó una sinagoga. Y acá es muy interesante, por eso la anterior semana decíamos que el hombre tenía dinero, ¿ok? Él tenía dinero, era alguien de recursos, porque nos dice acá el texto que él nos edificó una sinagoga. Acá es muy enfático cuando está diciendo, él nos ama y él nos construyó una sinagoga. Acá puede estar diciéndonos Lucas que solamente él pagó por toda la sinagoga, o él pagó por una gran parte para la construcción de la sinagoga. Y uno dice, ¿por qué este hombre construye la sinagoga? Y yo creo que esta es la motivación detrás de lo que el centurión hace. Porque ya estamos viendo que el centurión no se enfoca en un sistema meritorio. Si no le entiende, es una fe en el Mesías, es una fe en el que va a venir. Y yo creo que él hace la sinagoga porque a la sinagoga iban las personas a leer la ley, alabar a Dios, adorar a Dios, pero también la función principal en esta sinagoga era enseñar la escritura, ¿ok? Era enseñar la escritura, es decir, leían la escritura y luego ¿qué hacían? Explicaban la escritura. Recuerdan con Jesús, llega a la sinagoga un sábado, abre el texto, lee el texto, expone el texto y la gente se da cuenta, este es el Mesías.
Pero es interesante que dentro de la construcción de la sinagoga, vemos que este es un hombre que amaba la verdad. ¿Ok? Es un hombre que amaba la verdad. Es un hombre que entendía la importancia de que la gente escuche la palabra de Dios. Era un hombre que entendía la importancia de que la gente conozca a Dios a través de la palabra. Es interesante que él acepta la responsabilidad que muchos del pueblo judío no lo han aceptado de aprender de la palabra de Dios. Era un hombre que amaba la verdad. Toma su propio dinero y de su propio dinero construye una sinagoga. Es decir, este hombre construye una sinagoga para que las generaciones de ellos puedan seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Muy importante esto, ¿por qué? Porque una fe que maravilla a Jesús es una fe que está dispuesta a hacer todo por la verdad. Por la verdad. Y acá el centurión ama a la nación y los ama tanto que les construye una sinagoga para que ellos puedan aprender la verdad de Dios en la sinagoga. Mis hermanos, qué importante esto. Qué importante el ver la fe que maravilla a Jesús a través de un hombre que no se esperaba que él haga esto. No se esperaba que él haga esto. ¿Ok? No tenían expectativas de que él haga esto. Pero es impresionante ver el corazón de una fe que maravilla a Jesús. Un corazón lleno de amor y un corazón que está enfocado en la verdad de Dios. Necesitamos que la verdad de Dios se siga expandiendo. Y por eso decíamos que una fe que maravilla a Jesús es una fe que obra en justicia. Y mis hermanos, les pregunto esto, ¿cómo estamos nosotros realmente invirtiendo nuestra vida y nuestros recursos para que la verdad de Dios pueda ser expandida? Hay muchas maneras que podemos hacer esto, pero muchas veces yo creo que invertimos nuestros recursos en otras cosas que necesariamente no tienen que ver con la expansión del Evangelio, o no tienen que ver con la propagación de la verdad, o no tienen que ver con el amor que debemos mostrar hacia los demás, sino tienen que ver con un amor propio. Y les dejo esto porque cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Pero quiero dejarlo en su corazón a que realmente podamos hacer una evaluación. ¿Qué tanto nuestra vida y nuestros recursos están siendo invertidos para que la verdad de Dios pueda seguir propagándose? Y acá el centurión nos da un ejemplo muy importante. Como centurión, él estaba corriendo el riesgo al construir una sinagoga. ¿Por qué? Porque recuerden, la sinagoga ellos van a aprender sobre el Dios de Israel, no sobre el César. Pero el hombre toma un riesgo, el cual está dispuesto a pagar, a causa de una fe que maravilla a Jesús, que está dispuesta a obrar para la gloria de este Jesús. Mis hermanos, muy, pero muy importante. Muy importante poder entender esto, que una fe verdadera, una fe que maravilla a Jesús es una fe que obra, una fe que no está muerta, pero que obra con la motivación correcta, no con ganas de ganar favor delante de Dios, sino como una expresión de agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho por él. Y tercero, quiero que veamos la humildad del centurión, ¿ok? La humildad del centurión. La fe que maravilla a Jesús reconoce que Jesús es el Señor de todo. La fe que maravilla a Jesús reconoce que Jesús es el Señor de todo. Miren lo que dice el versículo 6. Porque luego que Jesús escucha acerca de las cosas que este hombre hizo por la nación judía, Jesús no se deja llevar por lo que los ancianos le dicen de que él se merece que vaya, sino que Jesús va al escuchar esto que el hombre ha hecho. Y dice en el versículo 6, y Jesús fue con ellos. ¿Con quién? Con los ancianos de los judíos. ¿Ok? Y nos dice que mientras están caminando, dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envía a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo.
Es impresionante la perspectiva que este hombre tiene de Jesús. Los ancianos de los judíos dijeron, Jesús él ha hecho lo suficiente para que tú le hagas el bien. Pero acá el centurión, a través de sus amigos, ni siquiera él, sino a través de sus amigos, le dice, Jesús, no te molestes en venir acá, Jesús. Es decir, ahora le pide a Jesús que no venga a través de sus amigos. Y lo primero que él hizo fue, díganle a Jesús que venga, y ahora hay una transformación en su convicción de total indignidad. Es decir, yo no merezco que Jesús venga a mi casa. Está demasiado avergonzado de sí mismo. Es decir, esta es una declaración que hace el centurión de decir, Señor, no te molestes. Es decir, Señor, no te atrevas a acercarte a mí, Señor. Esa es la idea. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si viene Jesús, yo estaría feliz, ¿no es cierto? O sea, si viene Jesús a mi casa, hey, abrámosle la puerta y le vamos a dar la bienvenida. Pero acá hay algo muy importante que muchos creyentes nos olvidamos acerca de la persona de Jesús. Y nos olvidamos que Él es Dios. Que Él es santo, santo, santo. Que Él es justo, que Él es todopoderoso, que Él lo sabe todo acerca de nosotros. Y es interesante acá, es como una figura de Isaías capítulo 6, en la cual Isaías dice, y caí postrado al ver la santidad de Dios. No podía estar de pie al ver la santidad de Dios. Y acá es interesante que cae una profunda perturbación. Pues hay una profunda perturbación de parte del centurión. Ve llegar a Jesús de cerca y les dice a los amigos, vayan y díganle a Jesús que no se moleste. ¿Ok? Que no venga. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque mi casa está desordenada? No. Acá dice en el versículo 6, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo, ¿qué? ¿Sí ven el contraste con los ancianos de los judíos? Ellos dijeron, Jesús, Él se merece que tú vayas. Y cuando Jesús está cerca, Él dice, Jesús, no me merezco estar en tu presencia. Es como cuando en Lucas capítulo 5, si ustedes van conmigo a Lucas capítulo 5. ¿Lo tienen? Recuerden que no habían pescado nada los discípulos. Nada. O sea, los pescados estaban escapándose de las redes. Y nos dice en el versículo 6, pero en el versículo 5 nos dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole echado, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía, y dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y acá, donde debería ser una celebración tal vez de que tenían comida para varios meses para venderla, lo que dice acá, viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? Simón Pedro en el versículo 8 dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro dice, si los peces del mar le hacen caso, este hombre es especial. No es cualquier ser humano, es decir, le sobrepasa el entendimiento de quién realmente es Jesús. Es decir, Él dice, este no es uno como nosotros. Este es totalmente diferente a nosotros, está a otro nivel. Si los peces le hacen caso, Señor, aléjate de mí porque soy pecador, porque no me merezco estar en tu presencia. Y acá con el centurión. El centurión cada vez está más consciente de su propia condición.
El centurión cada vez está más consciente de su propia condición. Cuando el Señor comienza a acercarse, él tiene esta sensación de la santidad de Dios que lo arropa y tiene temor y dice: Señor, no te acerques porque soy indigno, no me merezco que tú vengas, Señor. Y vemos cómo Jesús, llegando donde el centurión, comienza a mostrar su misericordia, comienza a mostrar su gracia. ¿Por qué? Porque el centurión se da cuenta que él es pecador, que no se merece que Jesús venga donde él, que qué importa que haya amado al pueblo de Dios, qué importa que haya construido una sinagoga, él no se siente digno de estar en la presencia de Jesús. Qué hermosa realidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes muchas veces perdemos la reverencia de quién es realmente nuestro Dios. Perdemos la reverencia de una vez escuché a alguien decir: Jesús es mi carnal. Y uno dice: Señor, ¿por qué no cae un rayo del cielo? Es porque Dios es misericordioso, porque tiene gracia para los que en su ignorancia todavía siguen pensando que Jesús es igual a ellos. Pero mis hermanos, vemos acá esa realidad de que el centurión no quería que Jesús entrara a su casa. Algunos dicen que es porque Jesús se iba a contaminar. Juan capítulo 18, versículo 28, nos dice que cuando estaban enjuiciando a Jesús, los fariseos, los ancianos de los judíos, no querían entrar a los atrios de los romanos. ¿Por qué? Porque venía el día de reposo y se iban a contaminar. Entonces ellos no iban a casa de gentiles porque decían: nos vamos a contaminar. Cuando realmente los contaminados eran ¿quién? Eran ellos mismos a causa de su religión por obras. Pero acá es hermoso cuando vemos que esta cuestión de no entrar a su casa no era tanto el motivo, no era tanto el aspecto ceremonial, sino que lo que está diciendo el centurión es: existe una sensación de vergüenza delante de Dios. ¿Por qué? Porque él ve venir a Jesús y sabe que Jesús conoce verdaderamente su corazón. Sabe que delante de Jesús no puede esconder nada. Sabe que delante de Jesús el hombre está totalmente desnudo. No hay nada que pueda esconder de la persona de Jesús. Y vemos, mis hermanos, esta fe que maravilla a Jesús. Una fe que reconoce que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor de todo. Por eso en Lucas 7:7, si van a Lucas capítulo 7, versículo 7, nos dice: por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, por lo que di la palabra, y mi siervo será sano. Acá entendemos por qué fueron los ancianos los que fueron a la persona de Jesús. Acá entendemos por qué son los amigos los que fueron a la persona de Jesús. No es porque el centurión era vago y no quería caminar donde Jesús. No es porque el centurión decía: si tengo quien lo haga por mí, entonces voy a enviarlos, y al final, si Jesús no les hace caso, entonces yo voy. Era una humildad tal de este hombre en su corazón, que él no se sentía digno de que Jesús lo aceptara. Él no se sentía digno de que Jesús venga a su hogar para sanar a su siervo. Pero ¿saben qué sí tenía él? Tenía una fe en ese hombre llamado Jesús, de que si él decía: sé sano, su centurión iba a ser sano. Y por eso en el versículo, ¿no es cierto?, 7 le dice: di la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Sí ven dónde está basando acá su argumento el centurión? Él está diciendo: Señor, yo entiendo que tú tienes autoridad divina. Señor, yo entiendo que tú reinas sobre todo. Señor, yo entiendo que tú tienes autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre absolutamente todo. Tienes autoridad sobre la vida y la muerte. Y si tú dices, se va a hacer. Si tú lo dices, Jesús, se va a hacer.
Y mis hermanos, qué fe tan grande de este hombre. Y esta fe es grande porque él entiende quién es Jesús. Entendemos esto. Él está conociendo a Jesús, ve su santidad y él dice, Señor, tú eres un hombre de autoridad. Él dice, la autoridad mía, yo la entiendo, pero es con hombres. Él dice, Jesús, tú tienes una autoridad divina. Estás sobre todo. Y mis hermanos, ese es el Jesús en el cual nosotros creemos. Es decir, Él es Señor. Él tiene toda autoridad. Entendemos esto y por eso el corazón de Él está tan humillado que le dice, Señor, no entres a mi casa. ¿Por qué? Porque tú eres el Señor soberano, omnipotente, con autoridad absoluta. Porque yo tengo autoridad sobre otros soldados y ellos hacen lo que yo les digo. ¿Cuánto más, Señor, no va a ser esta enfermedad irse del cuerpo de mi siervo cuando tú hables? Porque tú, Señor, tienes autoridad sobre todo. Y mis hermanos, seamos honestos en nuestro corazón. ¿Cuánto realmente estamos reconociendo la autoridad que Jesús tiene sobre nuestras vidas? ¿Vemos a Jesús solamente como un Salvador? ¿O lo vemos solamente como un buen maestro? ¿O lo vemos solamente como alguien que me da regalos y puedo venir a Él como que fuera mi mejor amigo y realmente acercarme a Él como si nada ha pasado? Mis hermanos, Él es todopoderoso. Él tiene autoridad sobre todo. Y debemos entender que la fe que maravilla a Jesús es una fe que entiende esto, una fe que reconoce que Jesús es el Rey sobre todo. Y esto, mis hermanos, nos va a ayudar a realmente entender por qué estamos acá en esta tierra. Estamos acá para cumplir la voluntad de Él, no nuestra propia voluntad. Y eso entendió el centurión. El centurión tenía gente a su cargo, el centurión servía a los romanos, el centurión estaba a cargo de este lugar, de esta provincia, pero no nos menciona todo esto. Él dice, yo quiero estar bajo la autoridad de Cristo Jesús. Eso es lo que quiero, dice el centurión. Y luego nos dice acá que al oír esto, en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló de él. Esta palabra quiere decir quedar asombrado. O sea, él quedó asombrado. Y yo digo, ¿cómo puede asombrarse si Jesús es Dios? Es decir, no hay sorpresas delante de Dios. Él conoce todo desde el principio hasta el final. ¿Qué puede sorprender a Dios? ¿Qué puede sorprender a la persona de Jesús? Aquí vemos que se encontró con un hombre que no se esperaba que tenga fe, que no se esperaba que hiciera lo que hizo, que no se esperaba en su corazón la humildad que él demostró. No se esperaba esto. Pero acá lo hermoso, mis hermanos, es que Jesús encontró fe donde menos se lo esperaba. En un centurión, en un gentil, pero en alguien que realmente tenía necesidad de Jesús. Y uno diría, tal vez, ¿quieren encontrar fe? Vayan a las iglesias, ahí hay mucha fe. Y tal vez ese no es el caso. Y por eso nosotros necesitamos hoy día entender esto y procesar esto, tener esta convicción de realmente evaluar si nuestra fe es verdadera, si realmente es una fe que está puesta en Cristo Jesús. Porque el relato del centurión nos demuestra que la fe que maravilla a Jesús no se edifica sobre los méritos personales. No se edifica sobre los méritos personales, el orgullo religioso o el cumplimiento externo de reglas y leyes, sino está edificada en un corazón quebrantado que reconoce su necesidad de Jesús, se humilla ante la autoridad de Cristo Jesús y confía plenamente en lo que Cristo Jesús ha dicho a través de su palabra. Porque si ustedes se dan cuenta, este centurión era extranjero ¿a qué? A los pactos de Israel, pero tenía fe que los israelitas no tenían. Vio a Jesús,
y creyó en Jesús. Vio a Jesús y quiso estar con Jesús. Pero al ver a Jesús, él entiende su pecaminosidad y se da cuenta que él no puede estar ni un segundo frente a la presencia de Dios mismo y no ser consumido. Entonces él sabe que es Jesús el que lo va a invitar a él a venir. Y esto es hermoso. Esta parte es tan hermosa. Porque, mis hermanos, la vida no es acerca de posiciones o títulos que nos hacen dignos delante de Dios, sino que toda nuestra esperanza descansa únicamente en su gracia y en su poder. Y así como el centurión, estamos llamados nosotros a amar al pueblo de Dios. Estamos llamados a valorar la verdad de la palabra de Dios. Estamos llamados a reconocer nuestra indignidad de que nosotros no nos merecemos estar en la presencia de Dios, pero por su gracia, nosotros descansamos en Él, sabiendo que su gracia es suficiente. Y mis hermanos, esta fe que causó que Jesús se maraville. Imagínense, Jesús todavía ni siquiera había muerto, ni todavía había resucitado. Nosotros ponemos nuestra fe en la obra completa de Cristo Jesús. Tenemos una responsabilidad tan grande de vivir en humildad delante de Dios, teniendo una confianza completa en la verdad de Dios, que nuestra vida pueda ser ese ejemplo de un sometimiento al señorío de Cristo y un amor verdadero por la verdad. Mis hermanos, que al mirar nuestra vida, Jesús no se asombre de nuestra incredulidad, porque en Marcos capítulo 6, versículo 6, utiliza la misma palabra de maravillarse, no con la fe, sino con la incredulidad de la gente. Entonces, que al ver nuestras vidas, mis hermanos, Jesús no se asombre de nuestra incredulidad, sino que vea la vida de una persona que dice: Señor, no soy digno, pero basta con que tú digas, basta con lo que tú has dicho, Señor. Basta con lo que tú eres y basta con lo que tú tienes para nosotros. Es esta fe que honra a Cristo, que descansa en su autoridad soberana y que vive en obediencia agradecida a Dios. Mis hermanos, necesitamos personas de fe así. Y si ustedes van al relato de Mateo 8, y con esto termino, porque en Mateo 8 tenemos el paralelo. Miren cómo termina Mateo 8, del 5 al versículo 13. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Miren lo que dice acá. Dice en el versículo 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo: yo iré, le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y acaba de apuntar al futuro. Mateo nos da esta parte final y dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Interesante. Acá les está hablando ¿quién? Mateo está escribiendo a judíos. A judíos. Y esto está puesto para los ancianos de los judíos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por ser descendientes de Abraham son herederos del reino? No. Ustedes van a ser echados. Y allí va a ser el crujir y el lloro. Pero él dice: pero esta fe de este hombre es el ejemplo. Esta fe de este hombre es el ejemplo de alguien que está realmente sometido y confiando en Cristo Jesús. Y mis hermanos, déjenme terminar con esto, por favor. 2 minutos. Mis hermanos, si su fe no es una fe que descansa en Cristo Jesús, su fin va a ser en el infierno por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor.
Porque Jesús es Señor, y al rechazar a Jesús, ¿saben lo que sucede? Ese mismo Jesús no es su Salvador, sino es su juez, y les va a juzgar. Y necesitamos entender que si no tienen su fe puesta en Jesús y en su obra completa, van a pasar su vida entera en el infierno. Y mis hermanos, el día de hoy quiero hablar a su corazón y decirles que su fe no sea una fe meritoria, sino que sea una fe que descansa solamente en la obra completa de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por su palabra esta mañana, y le ruego, Señor, en su gracia que nos permita seguir creciendo en su palabra, Señor, seguir madurando a la imagen de Cristo Jesús. Y ruego, Señor, en esta mañana, si hay alguien que no le conoce, por favor, Señor, abra el corazón de ellos, abra sus ojos, Señor, para que puedan ver a Cristo Jesús y puedan ser salvos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.